Vamos a calcular la sombra de una esfera, en principio en sistema diédrico, y lo podremos pasar a otro sistema de representación. Tenemos una esfera y vemos que tiene un brillo, una zona de luz y de sombra, y vamos a imaginar una luz puntual que la imagina, que la proyecta, que proyecta la sombra sobre el plano horizontal. Entonces dibujamos la esfera con sus dos proyecciones, hacemos la ortogonal a la línea de tierra, marcamos la ortogonal por donde va a pasar el centro de la esfera, ¿no? Entonces hacemos esta línea discontinua, vamos a hacer una línea fina y ahora cogemos la esfera que es objeto de la proyección de sombra. Entonces vamos a coger, por ejemplo, la 23. Entonces tenemos aquí ya la línea, marcamos también la posición de su ortogonal por estos dos puntos y tendremos los ejes principales, ¿no? Para ello mejor lo hacemos con escuadra y cartabón. Entonces tenemos que el desplazamiento de esta regla provoca aquí el otro eje, y respecto a esta posición, que podría tener cualquier orientación, pero para facilitar la construcción, pues esto lo pongo en paralelo a este plano, de manera que ahí se va a ver en verdadera forma el contorno, ¿no? Y se proyectará aquí la separación de luz y sombra, la separatriz, en una línea recta, mientras que si lo coloco en otra dirección tendría que hacer un cambio de plano. Tendríamos lo mismo, pero tendría que sumar un nuevo cálculo, ¿no? Bueno, pues tenemos la figura y ahora aquí arriba pues la colocamos también a cualquier altura, o la vamos a colocar. Hemos cogido la 23, si no recuerdo mal, sí. Bueno, pues la vamos a colocar aquí, apoyada en el suelo. Entonces tenemos la posición ahora de la esfera ahí en el alzado y marcamos también la posición del centro. Bueno, una vez que tenemos esto, a cualquier altura marcamos la posición del punto de luz. Entonces hacemos aquí una línea ortogonal a la línea de tierra, hacemos una vertical y cogemos, por ejemplo, vamos a hacer que el punto de luz, si hago aquí una tangente a la esfera, pues vemos que este será el punto de luz que llamaremos L2 y quedará aquí L1. Vale. Con lo cual ya sabemos que desde ahí se va a proyectar la sombra de la esfera. Entonces hacemos la otra tangente. Si queremos calcular las tangentes con precisión, hay muchas formas. Podemos utilizar la polar o podemos simplemente hacer esto. Tenemos una circunferencia, tenemos el centro, tenemos un punto exterior, hacemos la línea que une ambos, cogemos el punto medio, hacemos una circunferencia cuyo radio sea este. La intersección de esa circunferencia con esta otra me da los puntos de tangencia. Bueno, de esta manera podría aproximar, que sabemos que son puntos por donde pasa la perpendicular, ¿no?, a la tangente, ¿no? O sea que la perpendicular en el punto de tangencia es la recta perpendicular en el punto de tangencia a esta línea, es en realidad lo que define ahí la posición exacta de esas tangentes, ¿no? Bueno, una vez que tenemos esto, pues ya lo que hacemos es proyectar estos dos puntos y será el extremo de los vértices del eje mayor de la elipse, ¿no? Entonces hago aquí dos líneas horizontales, verticales, por estos dos puntos, y tengo ya el eje mayor de la elipse. Bueno, y una vez que tengo ya el eje mayor, voy a calcular ahora el eje menor de la elipse en los puntos de tangencia. Voy a hacer ahí el eje horizontal para ser más preciso. Vale. Bueno, y ahora si hago una perpendicular a la tangente, pues tengo ahí el punto de tangencia. Entonces dibujo aquí la perpendicular. Podría haber hecho este cálculo y era más preciso, pero bueno, con esta precisión ya nos conformamos. Aquí tenemos la perpendicular y por lo tanto el punto de tangencia
Y aquí haremos exactamente lo mismo. Perpendicular y punto de tangencia. Bueno, pues sabemos que por ese punto de tangencia sale la circunferencia menor, que es circunscrita a la esfera y que sería perpendicular al eje que pasa por el vértice y centro de la esfera. Bueno, o sea, es perpendicular a esta línea que pasa por este vértice y el centro de la esfera. Esto debería ser igual que esto, no estamos siendo muy precisos. Bueno, entonces hago la perpendicular a esa línea y tengo ahí el punto de... Esta es la dirección de la perpendicular y, como vemos, es paralela a la circunferencia común a la esfera y al cono, o sea, a la circunferencia que define en esa posición el cono circunscrito a la esfera. Bueno, tenemos entonces esa línea y será la separación de luz y sombra, ¿no? Vale. Y ahora, como sabemos que el punto medio de una elipse, el centro de la elipse está en el centro, comprendido entre este punto y prolongamos esta línea y este punto, basta con coger el punto medio entre estos dos, ya que corresponde a el eje de la elipse, ¿no? O sea, entre estos dos, ¿vale? Bueno, pues medimos eso, podríamos hacer la mediatriz también, pero bueno, vamos a medirlo sin más. Y aquí tenemos 54. ¿O no? Bueno. Vale, o sea que tendríamos 27, ¿no? 27. Bueno, pues ese sería el centro de la elipse y por tanto ya podemos hacer por ese punto una perpendicular para obtener el eje menor de la elipse. Bueno, pues por ahí pasará el eje menor, ¿no? Y el transformado de este punto que proyectaremos aquí, o sea, la proyección en alzado de ese punto, corresponderá realmente a este punto sobre esta circunferencia, ¿no? Esa circunferencia menor, ¿vale? Bueno, eso quiere decir que el eje viene por aquí y ahora lo que necesitamos saber es la medida de este eje menor, ¿no? Bueno, pues la medida de ese eje menor vendrá dado por la cuerda de esta circunferencia, ¿no? Entonces cogemos la circunferencia que comprende esa cuerda, entonces buscamos la circunferencia, cogeremos aquí el punto medio, haremos esa circunferencia, o bien buscamos aquí en la plantilla la circunferencia cuyo diámetro es este. Vale. Parece que es esta circunferencia. Hay que ver bien. Vale. Bueno, tenemos ahí el diámetro. Pasa que parecía que había otra marca y es la rotura de la regla, ¿no? Pero solo tiene una marca. Bueno, pues esta es la circunferencia que corresponde realmente a esa sección, a esa intersección, ¿no? Y entonces vemos que corta en este punto. Por lo tanto, si hacemos aquí una paralela a esta línea, tendremos la cuerda real, ¿no? Y esa cuerda es la que debemos colocar aquí abajo, ¿vale? Una vez que la coloquemos aquí, ya sabemos exactamente que esa anchura es la que corresponde aquí al eje menor de la elipse, ¿vale? Entonces decía, hacemos la circunferencia que pasa por esa cuerda, cogemos por este punto, hacemos una perpendicular a esta línea. Esto es como una sección abatida, para entenderlo, o sea, esa interferencia del cono que deja ahí esa circunferencia, que tendría una circunferencia común a los dos, la giramos 90 grados y tenemos esta línea, esta circunferencia, y una vez ya que giramos esa circunferencia, giramos también
esta cuerda de la circunferencia, y esa cuerda es la que deberemos colocar exactamente en este punto, a partir de este punto que está aquí. O sea, no tiene por qué pasar por el centro de la esfera, aquí parece que pasa, bueno, digamos que pasa un poco a la derecha, ¿no? Entonces hacemos aquí un poco a la derecha esta línea, y por esta línea pasa la cuerda, que lógicamente tendrá la misma longitud que esta, o sea, desde este punto hasta este punto, cogemos esa medida desde este punto, que es lo que corresponde a la mitad de la cuerda, a la semicuerda, ¿no? Entonces cojo aquí esa semicuerda y ya sé que efectivamente eso es lo que va a corresponder al eje mayor de la elipse. Vale. Bueno, entonces trazo por ahí esa paralela a este eje y tengo aquí esa cuerda desde este punto hasta este. Y si alineo con el centro de luz, pues tengo ya la posición del extremo del eje menor de la elipse, ¿vale? Y ahí estaría, que debe quedar centrado, ¿no? Lógicamente. Bueno, tenemos eso, y ahora vamos a hacer, sabemos que esta es la zona de sombra, y sabemos que a partir de este punto, pues tenemos ya que realmente aquí quedaría visto desde aquí, visto desde arriba, desde la proyección en planta, vemos que la elipse se pierde en ese punto. La elipse, que es una circunferencia sección, pero se proyecta como elipse, ¿no? Entonces, si proyectamos este punto mediante una vertical, ya que esto es el plano que desde arriba tendríamos un cilindro circunscrito, y por tanto solo veríamos el hemisferio superior desde arriba. Eso quiere decir que la circunferencia, en el momento que llega a este punto, por debajo de ese punto ya no se va a ver, y por tanto la circunferencia se proyectará según una elipse tangente en estos dos puntos, ¿vale? O sea que la elipse será tangente por estos dos puntos. Pasará también por esta cuerda, o sea, pasará por estos dos puntos, y el extremo vendrá dado por el punto de tangencia aquí. Entonces, este punto de tangencia lo traemos hasta aquí. Aquí tenemos otro punto de la elipse. Entonces vamos marcando puntos. Tenemos aquí un punto, aquí otro, aquí otro, aquí otro, otro, y el punto este de tangencia en el otro extremo pues queda aquí. Por lo tanto, aquí tenemos otro punto. Y tenemos entonces aquí 4 puntos y aquí otros 2, ¿no? Y sabemos dónde es tangente a la esfera, ¿no? Esto seguramente bajaría un poco, ya es cuestión de precisión, ¿no? Bueno, pues ya tenemos una circunferencia que se proyecta según esa elipse, y que podríamos seguir proyectando puntos, porque si yo tengo en una esfera, lo voy a colocar aquí aparte, o sea que puedo obtener todos los puntos que quiera. Si en una esfera tengo una sección, por ejemplo esta, y se trata de proyectar esa sección aquí abajo, pues si quiero obtener cualquier punto, vamos a hacer por ejemplo este punto. Este punto pasa por esta circunferencia, una circunferencia que se enriaza un paralelo de esa esfera, ¿no? Entonces, si proyecto el diámetro del paralelo, pues será una circunferencia menor que pasa por esos dos puntos. Sería esta, ¿no? Como lo estamos haciendo así a mano. La circunferencia cuyo diámetro es este, del punto A al punto B, ¿no? Lo proyectamos aquí, y entonces solo tenemos que bajar este punto, y ese es un punto ya de esa sección, ¿no? Con lo cual, si quiero calcular otro, por ejemplo, el que corresponde aquí a la circunferencia mayor o geodésica de la esfera, proyecto este punto, y será este punto, y será este de aquí. Con lo cual tendría aquí 2 puntos y aquí otros 2 puntos de esa sección. El punto del extremo cae aquí, sobre esta ortogonal por el centro, a esta línea, y luego el otro extremo cae aquí. Con lo cual tendríamos ya esos 6 puntos por donde pasaría ahí la elipse tangente, y vendría por los 6 puntos, ¿no? Y esa será la sección de la esfera. Bueno, y como vemos, a partir de este punto la esfera provoca
una circunferencia que ya no es visible, o sea, a partir de estos dos puntos sería discontinua, ¿no? Bueno, pues eso es lo que hemos hecho aquí, y tenemos los puntos, ya solo falta trazar la sección circular que se proyecta según una elipse, y esta parece que es un poco aproximada a esta curva. Bueno, esta ya queda un poco grande y esta un poco pequeña, pero bueno, entonces vamos a intentar ajustar. La verdad que es más excéntrica, es más alargada, porque vemos que aquí tiene el punto extremo. Si cogemos esto únicamente, que hagamos que la descentremos un poco, pero bueno, es que claro, hacer una elipse no es fácil, y con plantilla tampoco. Tenemos ahí un elipsógrafo, pero bueno, también para circunferencias muy pequeñas, para elipses muy pequeñas, también es difícil trabajar con él. Bueno, entonces hacemos aquí ya esa sección. Como vemos, al desplazar la regla ahí no parece tangente, pero bueno, esa sería la separación de luz y sombra, ¿vale? Bueno, y si hacemos las tangentes a la esfera, que corresponde a la tangente también a esta circunferencia, ya vimos ahí cómo se hacía la tangente a la circunferencia, pues la sombra de elipse tendrá aquí, será tangente a esta recta, ¿vale? Y lo mismo aquí abajo. Bueno, por último hacemos la elipse que pasa por estos 4 puntos. Vamos a marcarlos bien. Es este punto, este de aquí, este de aquí y estos dos. Con esos ya no hay duda. Este sí, porque ahí se solapa con la esfera. Entonces, bueno, podría ser a lo mejor una elipse que se aproxime a la isométrica, pero no, vemos que es una elipse más alargada, ¿no? Entonces, una más alargada podría aproximarse a esta de mayor excentricidad, pero se nos queda pequeña la plantilla. Por otro lado, tampoco es la excentricidad idónea, ¿no? Entonces, bueno, vamos a coger este igual que hicimos antes con aproximación. Pues bueno, pensar que la elipse debe ser tangente, debe pasar por estos puntos y debe pasar por esto. Entonces, si nos fijamos aquí, pasa por este eje, por este, y ahí se puede decir casi que es tangente. Bueno, aún se aproxima bastante, ¿no? Entonces, esta será la sombra que entre la tangente, por ahí pasa por ese punto, y vemos que esa sería la sombra de la esfera, ¿vale? Que proyecta sobre el suelo. Por debajo sería esto, ¿vale? Y aquí arriba llega, pues eso, de este extremo a este. Vale, estábamos aquí, que salía fuera del dibujo, decía que esta elipse se aproximaba bastante, cogiendo aquí la posición de los ejes conjugados. Como no los marca muy bien, siempre podemos coger un rotulador que defina mejor esos ejes, ¿no? Entonces, vemos, es esta elipse, y marcamos aquí la posición de estos ejes principales de la elipse, y luego también los diámetros conjugados. Pasaría por aquí y por aquí. Bueno, pues esa sería la elipse, y tenemos ya ahí los puntos de tangencia, el eje menor de la elipse, el eje mayor, y queda definida ya con bastante precisión, ¿no? Y vimos también dónde esa sección de esa esfera, ¿no? Pues era tangente aquí, porque ahí era donde bajaba al hemisferio sur, ¿no? O sea, a partir de aquí entraba en el hemisferio sur, y por tanto este es el punto donde empezaba la elipse discontinua. Eso quiere decir que una vez que tengamos esa circunferencia que se proyecta según una elipse en el punto de tangencia, es donde habría que hacer la elipse discontinua, ¿no? O sea, a partir de ese punto de tangencia. Vale. Bueno, sabemos ya cómo hacer el cálculo de la sombra, y por último vamos a marcar la posición del lustre, ¿no? Entonces recordamos que el brillo que se genera en una esfera cuando proyectamos un rayo,
Entonces, según las leyes de la reflexión, el rayo de luz que rebota, pues sale con un ángulo incidente igual al reflejado, ¿no? Y si la superficie tiene curvatura, pues lo mismo, considerando aquí la normal al ese arco, ¿no? O sea, la que entra perpendicular y la tangente, que sería el plano de reflexión, ¿no? Bueno, pues si hacemos eso, pues si hacemos eso en la esfera sobre cualquier punto, sabemos entonces que el rayo, como en realidad proyecta la imagen dentro del rayo, va a seguir esta dirección, ¿vale? De acuerdo. Pero sabemos también que si vamos a coger este punto de luz, si por ejemplo hacemos otro rayo en esta dirección, por pasar por este eje, ahora el eje es este que pasa por el centro, igual que esto pasa por el centro, pues ese rayo incidente pasará también por el mismo sitio, ya que si este punto lo traemos más hacia aquí, este ángulo se hace más pequeño, ¿no? Si lo traemos más hacia aquí, pues será este igual a este más pequeño. Y si pasa por el eje, el ángulo incidente será igual al reflejado, ¿no? Vamos, será coincidente con el reflejado. Vale, sería la palabra exacta, ¿no? Bueno, pues según eso, como tenemos esta línea y tenemos también esta, entonces la intersección de ambas es la que genera la posición exacta del punto de brillo, ¿no? El lustre, ¿no? Bueno, según eso, si tenemos aquí, por ejemplo, esta vertical por el centro, hacemos aquí el rayo de luz y saldrá uno con igual ángulo, ¿vale? Pues donde corta a la línea que va al centro, ahí tenemos el punto de luz, ¿vale? ¿De acuerdo? Mientras que aquí siempre quedará sobre la parte superior. Entonces habría que hacer una sección abatida, hacer aquí el cálculo y ver qué quedaría sobre esta línea, ¿no? Bueno, ya esa consideración, o sea, quedaría sobre esta línea. Pues ya lo que podemos hacer es, por último, aquí si por ejemplo pensamos en una línea que viene por aquí y el reflejo va a salir así, en vertical, ¿no? Que sería la forma más sencilla de entenderlo, ¿no? O sea, de manera que imaginamos aquí el rayo que deja aquí igual ángulo respecto al punto de luz, ¿no? Entonces esto visto desde arriba sobre este plano se proyectará aquí en ese punto. Bueno, pues hecha esta observación, ya por último pasamos a ir a sombrear. Entonces cogemos la zona de sombra, queda restringida entonces a la separación de la línea separatriz, que es esta. Entonces marcamos por aquí, la línea separatriz llega hasta aquí, por lo tanto todo esto será sombra y el lustre que hicimos aquí también valdría para aquí, pero reflejando la zona de luz de atrás, ¿no? De manera que también ahí tendría zona de, aquí sería de brillo y aquí sería de zona de reflejo de luz trasera, ¿no? Entonces marcamos aquí la separación de luz y sombra, ¿no? Y aquí igual, ¿no? Esa esfera define esta línea de separación separatriz entre luz y sombra y aquí pues la separatriz viene dada por esa elipse que calculamos, ¿no? Y esa sería la diferenciación entre luz y sombra en esa figura, ¿no? Y por último también teníamos que la proyección sobre el suelo generaba ahí una sombra que podemos marcar en otro color. Entonces aquí arriba será esta línea que viene por aquí, desde ese punto hasta este, mientras que aquí por debajo vendría por aquí, ya no lo ponemos, ponemos solo la parte superior y la parte, la parte que se ve. Lo que permanece ahí detrás de la esfera ya no lo ponemos, porque visto desde arriba pues no se ve, entonces ya no lo marcaríamos. Entonces tenemos, esta es la zona de sombra
aquí, por detrás llegaría hasta ahí, ¿no? Y esa sería ya la solución definitiva a este ejercicio de cálculo de sombras de una esfera desde luz puntual, ¿no? Vale. Pues ya por último, ya que tenemos ahí el punto de luz y sabiendo que de forma suave pues esto extendería desde el punto del brillo, ahí extendería un poco, cada vez más sombra, ¿no? Hasta llegar aquí a la zona de oscuridad, ¿no? Y aquí pues decíamos que correspondía a este punto, con lo cual también tendríamos ahí el punto de luz y aquí tendría un poco más de sombra por el borde. Y una vez ya que llegamos aquí es cuando se separa claramente la luz de la sombra, ¿no? O sea, por un lado tenemos aquí la zona de luz y ahora ahí ya perfectamente definido la posición para toda esta zona que quedaría con una sombra pues ya perfectamente definida. Y aquí igual, que sería, correspondería a esto, aquí más oscuridad. Y esa sería la separación entre luz y sombra. Bueno, y decíamos que aquí también dejábamos pues esa zona que era una zona de reflexión de la luz trasera, ¿no? Entonces la zona que iba a coger más oscuridad sería la que se acerca a la línea separatriz y ahí quedaría un poco difuso el contorno, la separación entre luz y sombra, pero aquí pues cogería algo de luz, ¿no? Igual que aquí, más luz que aquí. Entonces, como ahí no podemos hacer mucho el contraste, bueno, podríamos coger otro color por aquí e intentar dar el efecto de más oscuridad por esta zona. Vale. Bueno, pues recordamos simplemente, resulta que el punto este central lo uníamos, ¿no? El punto central lo uníamos con este y nos detectaba aquí un punto. La cuerda de esa circunferencia intersección entre las dos figuras pues definía esta cuerda que correspondería a la posición del eje menor de la elipse. Entonces colocamos esa cuerda aquí, lo unimos con el punto de luz y corta a esta vertical en este punto. Con lo cual de esa manera ya tenemos proyectado aquí el eje, ese eje menor de la elipse que no tiene nada que ver con el eje de esta elipse que vemos aquí, que tendría que hacer una circunferencia, pero que se proyecta según una elipse, ¿no? O sea, son dos temas que no tienen nada que ver, ya que el eje menor de esta elipse viene por aquí, de aquí a aquí. Y el mayor tampoco coincide con este porque pasará por el punto medio entre estos dos, ¿no? Y esto por detrás vemos que no llega al contorno, ya que el contorno de la esfera está aquí, sino que la sección viene por aquí adentro. Bueno, pues eso sería ya la solución al ejercicio de la sombra de la esfera desde luz puntual. Vale.